Carta del apóstol Santiago, decíamos, capítulo 1, verso 5. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Hoy nos visitan 3 personas que vinieron por primera vez. Que Dios los bendiga mucho. ¿Lo tenemos? Bueno, damos lectura a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Decíamos, Santiago capítulo 1, verso 5, dice así la palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Estamos atentos? Gracias al Señor. Decíamos que ayer estuvimos viendo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 58, en donde el Señor nos decía estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que dice la palabra de Dios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nunca va para atrás, siempre está creciendo, siempre está sucediendo algo. Lo encontramos por todos lados. Un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. Significa que no son todos los días iguales. Pero tenemos que entender que el hecho de venir a la iglesia, el hecho de decir, yo estoy bien, yo congrego, no significa que estemos creciendo. Para estar creciendo en la obra del Señor siempre es necesario de la firmeza y de la constancia. Por eso dice, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y este pasaje justamente es el contraste de la constancia con la inconstancia, en donde todo lo que se emprende, nada puede prosperar en nuestras manos. Todo esto es a causa de la necesidad que apremia, que es la obra de Dios. Como dicen los versos anteriores, Dios está por medio de las situaciones presionando la fe para que la paciencia haga su obra, y la paciencia haga su obra completa para que seamos perfectos y cabales, para que podamos servir a Dios con propósito de corazón. Entonces toda esa obra que Dios está haciendo en nosotros genera un montón de conflictos que no se entienden. Por eso la necesidad. Alguien tiene falta de sabiduría, o sea, no entiende, quiere entender. Bueno, hay sabiduría que viene de parte de Dios, pero para eso es necesario, antes de analizar las cosas, ¿no es cierto?, ser sabio, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el inconstante no solamente que no va a entender nada, sino que no va a prosperar nada en su mano. Y a nosotros Dios nos ha confiado en nuestra vida, nos ha confiado en nuestros hijos, nos ha confiado el trabajo, y nos ha confiado un tremendo misterio en lo que estamos casados, que es el matrimonio, que va a ser imposible que podamos crecer como pareja, como persona, como matrimonio en estos tiempos si nosotros no estamos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Va a haber una incapacidad espantosa en la resolución de los problemas. Entonces la ignorancia y la inconstancia y la falta de crecimiento en la obra del Señor, ¿no es cierto?, deja ciego en un montón de aspectos, y parecería que la mejor solución es terminar con una relación, y todavía no solamente no queda ahí, sino que el sistema ofrece, ¿no es cierto?, el tiempo de cambio en que vivimos ofrece terminar con lo viejo para empezar algo nuevo. Y ahí ya nos hemos alejado tremendamente del plan y del propósito de Dios. Más todavía cuando se trata de una iglesia, en donde se presentan conflictos de relación entre los hermanos, y el que está dirigiendo la iglesia es un incompetente o tiene una incapacidad por la inmadurez tremenda de resolver los problemas. Cuando hay un sabio en la iglesia, los problemas sencillos se resuelven. ¿Por qué? Porque hay alguien que sabe. Cuando hay alguien que sabe, un problema, ¿no es cierto?, no es grave porque sabe y lo resuelve, pero es gravísimo cuando hay alguien que está incapacitado para resolverlo
porque un problema sencillo, por ahí, que tiene que ver con discusión de dos hermanos, puede terminar en un montón de gente apartada por la incapacidad de aquel que está al frente de resolver los problemas. Por eso es la necesidad tremenda que aprende. Todos quieren, todos dicen que prospere tu ministerio, que crezcas en tu ministerio. Todos los pastores quieren que su iglesia crezca. Todos queremos crecer como personas. Todos queremos crecer en nuestro matrimonio. Todos queremos crecer en las cosas que emprendemos. Pero el que es inconstante no va a prosperar nada en su mano. El único que tiene la oportunidad de que las cosas florezcan en sus manos, sea lo que fuera que Dios pone en sus manos, es aquel que está firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque tiene otra visión. Tiene las cosas más claras. Hay un sabio. Por eso cuando se presentaron los conflictos en Corintio, iba a terminar, capaz que hasta en la iglesia, ¿no es cierto?, el 80% de los hermanos apartados. Por eso dice Pablo, ¿no hay un sabio ahí que sepa arreglar los problemas? No hay. Así que si no había un sabio que tenga capacidad de resolver los problemas, ¿en qué iba a terminar los problemas de los corintios? Pero Pablo apareció. Y gracias a que Pablo apareció, no pasaron un montón de cosas que el diablo esperaba que pasaran, porque vino Pablo y los resolvió. ¿Por qué? Porque había alcanzado crecimiento y madurez. Es lo que nosotros necesitamos. Que haya un sabio para organizar, para poder tomar decisiones sabias, para que tenga capacidad de resolver problemas y que entienda, ¿no es cierto?, no solamente que tenga capacidad de resolver problemas, sino que estos trabajos se hagan como Dios quiere que lo hagan, como en equipo, en función de cuerpo. Ayer decíamos, un pastor solo, aislado en su iglesia, no tiene chance en este tiempo. Sépalo, se lo decimos de parte del Señor. Un pastor solo, aislado en su iglesia, no tiene chance que su obra prospere, si no forma parte de este cuerpo espiritual. Necesita de sus compañeros, necesita de los apóstoles, necesita de una visión superior, necesita el pastor de su pastor. Solo, aislado en la obra, no va a poder hacer absolutamente nada, no va a poder resolver los problemas, no va a poder organizar las cosas como las tiene que organizar, y ya de por sí no está trabajando en función de cuerpo, así que ya le está errando ahí. Que haya un sabio, alguien firme, constante, íntegro, comprometido con la obra del Señor, que se meta a solucionar, no que se meta a complicar, que se meta a resolver, no que se meta a chusmear, que se meta a edificar, no que se meta a destruir. Un bien metido, no un mal metido, que trae soluciones, no que causa problemas. Pero para esto es necesario crecer, tener firmeza, constancia, para poder crecer en la obra del Señor siempre. Y eso es lo que hoy más falta. Es lo que más nosotros necesitamos, por eso es que Dios nos habla de esto. Cuando hay un sabio, tiene capacidad de decidir, de organizar, de resolver problemas y encima lo hace en equipo. Habla de alguien comprometido, habla de alguien que tiene firmeza, habla de alguien que está íntegro porque está contando con los hermanos para hacer un trabajo. Y no cuenta con los que considera sus amigos, no, cuenta con aquel que sabe que están de acuerdo con la obra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso habla de alguien vivo, de alguien que está bien. ¿Quieren hablar de avivamiento, de restauración? Bueno, eso habla de alguien comprometido, de alguien que tiene firmeza, de alguien que está creciendo, que sabe resolver los problemas conforme a Dios. Si eso no es avivamiento, ¿el avivamiento qué es? Avivamiento no es soplar y que se caigan las cosas. Avivamiento es poder expresar el amor en obras, poder trabajar juntos, unidos, sí que no estamos agarrando a palo. Eso habla de madurez, eso habla de alguien comprometido, eso habla de alguien que está firme, constante, porque está creciendo, está firme, está constante. Lo contrario, ¿qué es? Lo que vimos ayer, ¿no es cierto?, que es lo que vio el profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos. ¿Alguna vez nos ha pasado el sentirnos espiritualmente secos? Así estaba Israel, en derrotas, en pobreza, sin poder organizarse como nación. Todos divididos porque los huesos estaban todos desparramados, sin capacidad de resolver los problemas. Imposible que en esa condición crezcan como nación, si estaban todos desparramados. No tenían capacidad de resolver los problemas. Imposible que crezcan como nación. Lo mismo pasa en un hogar.
Cuando en el matrimonio sucede lo mismo, es imposible que eso prospere. Entonces, se hace necesario, cuando eso sucede, se hace necesario de una restauración con la intervención de Dios. Por eso que Dios le muestra a Ezequiel, porque Dios se dispone a levantar el tabernáculo de David que está caído. Dios se dispone a comenzar a restaurar por medio de su intervención. Y lo primero que hace, cuando el profeta habla en el nombre del Señor, ¿qué es lo primero que hace? Que cada hueso se junta con su hueso. Que es lo primero que tenemos que entender, que trabajamos juntos o no trabaja nadie. Profeticé como me fue mandado y hubo un ruido y se juntó cada hueso con su hueso. Pero se juntaron por la palabra, no porque son amigos humanamente. Se juntaron por la palabra, porque estaban de acuerdo con la palabra. Lo primero, esto lo resolvemos juntos o no lo resuelve nadie. Sea como matrimonio, sea como iglesia, sea como sociedad en un trabajo, sea como sea. Vimos el ejemplo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en donde los apóstoles, llevando a cabo Dios a través de ellos esta restauración, ¿no es cierto?, les exhortaban al pueblo que sean salvos de esta perversa generación. Le dijo, sean salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Se unieron. Los que recibieron su palabra, los que no lo recibieron no se unen. Ser salvos de esta perversa generación, dejen de ser quienes ustedes son para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y los que recibieron su palabra se unieron. Entonces, ¿qué hacían los que se unieron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Es lo primero. Trabajar juntos, es lo primero. Ser salvos de esta perversa generación, dejen de ser quien son para hacer lo que Dios quiere que sean. Segundo, perseveren en la doctrina de los apóstoles porque eso los va a formar como cristianos. Tercero, perseveren en la comunión porque eso lleva a la unidad. Esos tres pasos nos introducen en un glorioso lugar que es el camino de la perfección. Se salvo de esta perversa generación. Pueblo mío, salid, huid del medio de Babilonia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que eso los iba a formar como verdaderos cristianos. La iglesia no estaba formada. Iban al templo a la hora novena, iban al templo de Jerusalén, el que fue destruido. Pero Dios sabía que se formaría la iglesia y que el bienestar del pueblo iba a depender del crecimiento y la madurez de los primeros cristianos. Entonces, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque eso los forma como cristianos, y perseveraban en la comunión porque eso los conducía a la unidad del cuerpo. Nos detenemos un instante ahí. Este es el único camino del crecimiento. Este es el único camino del perfeccionamiento. Dejar de ser quienes somos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles significa que cada día de reunión estemos atentos a lo que Dios nos habla a través de los enviados. Pero cuando nos vamos a casa, nuestras esposas, nuestros hijos, los maridos de nuestras hermanas, el tío, el compadre, el concuñado, tiene otra opinión contraria a la voz que por medio de los enviados de Dios vino. Y si le prestamos oído a eso, ahí comienzan a generarse por los comentarios contrarios a la verdad un problema que trunca, que impide que nosotros estemos creciendo a la obra del Señor siempre. Por eso la orden de Pablo. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que de parte de nosotros están recibiendo. O sea, no se junten. Sin embargo, hoy, ¿cuántos de esos son nuestros amigos? Comenzando desde casa, con la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el tío, el compadre, el concuñado. Y después siguiendo con los amigos. Si no hablo para que escuche y piense. Sé salvo de esta perversa generación, primero. Segundo, perseveren en lo que nosotros les hablamos porque eso lo va a formar como cristianos. Y los que recibieron su palabra. Si alguien viene trayendo otra palabra, no lo reciban ni le digan bienvenido.
Pero sin embargo, ¿cuántos de los que dicen cosas contrarias son nuestros amigos? Cuando la palabra de Dios dice: apártense de todos aquellos que hablen en contra de la doctrina que de parte de los enviados ustedes están recibiendo. No hay otro camino. No existe otro camino. No hay. ¿Y el Señor qué dijo? Mis ojos pondré sobre los pies de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y yo sé de parte de Dios que como pastor de este lugar y presidente de este ministerio, no voy a poder acomodar a nadie. Porque Dios no me lo va a permitir. Porque se me va a escapar de las manos. Porque Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, los que ayudan, los que perturban, no van a poder entrar por causa de Dios, van a chocar con Dios. Esto es lo último que por medio de un profeta Dios me habló. No voy a poder. Va a ser imposible. Porque el bienestar del pueblo depende de justamente de esos que Dios escoge. Y el bienestar del pueblo depende de esta gente que en la obra del Señor crecen. Porque cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Pero cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Si un malo está a cargo de algo en este lugar, lo único que va a suceder es que van a sufrir los que están a su cargo. Y Dios no lo va a permitir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Sin embargo, ahora, ¿no es cierto?, se le presta oído tantos comentarios. Tantos comentarios. Le vuelvo a repetir. Puede ser esposo, esposa, hijo, tío, nieto, compadre, concuñado, lo que sea. Tremenda la palabra que Dios nos trajo a través. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Y ahí empiezan los comentarios. Ahí empiezan los comentarios. Y si nosotros le prestamos oído a los comentarios, entramos en este conflictón que se genera y se va a generar un conflicto adentro de nosotros por la lucha y el combate de dos pensamientos contrarios. Y no sabemos para dónde disparar. Inconstante. No sabemos para dónde va. Doble ánimo. ¿Con qué me quedo? Porque estaba bueno lo que Dios habló, pero lo que este me dijo también tiene razón. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los iníquos caigáis de vuestra firmeza. Chao, ahí no crece. Ahí va a venir al culto todos los días, pero no crece. Una cosa es congregarse, una cosa es venir y estar, pero otra cosa es que yo cree el ámbito para que pueda crecer. Para que yo pueda crecer tengo que estar firme y constante. ¿En qué? Perseverando en lo que Dios nos habla cada día de reunión y en la comunión. No puedo decir, yo vine, hice lo que me mandaron y no me metí con nadie. Es imposible si no se mete con nadie hacer lo que Dios quiere, porque Dios quiere que lo hagamos juntos. Os ordenamos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que no esté de acuerdo con lo que nosotros hablamos. ¿Quién le hace caso? ¿Quién le hace caso? El que le hace caso es el que va a crecer. Ahora bien, lo que Pablo hablaba, ¿se escuchaba en cualquier parte? Sabemos que no. Sin embargo, los inconstantes, ¿qué hacían? Torcían lo que Pablo decía. Así que no solamente que torcían lo que Pablo decía, sino que también torcían a los que le oían a ellos. Constante, creciendo, inconstante, torciendo. O es una cosa o es la otra.
¿Cuántos están oyendo? Constantes creciendo o inconstante torciendo. Dejemos al apóstol Pablo y nos metemos en nuestras cosas puertas adentro. Ustedes van a poder responder lo que le voy a preguntar. ¿En cualquier lado se escucha lo que ustedes escuchan acá? No. ¿Y por qué permite que sus amigos, o a quien usted llama amigos y amigas, lo escuchan cuando contradicen o rebaten con algún argumento lo que cada día de reunión nosotros hablamos en este lugar? Dios dice que se aparte, pero usted lo tiene de amigo o de amiga. Cuando Dios le ordena en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparte. Porque es la única forma de poder crecer. Estar firme, constante. Un inconstante no va a crecer, porque un inconstante en su mano no prospera nada. ¿Verdad que no se escucha en cualquier lado lo que oímos acá? ¿No es así? Entonces, ¿por qué no defenderlo? En una iglesia se presentan conflictos que arrancan de los hijos de contra los hijos de. En todos lados pasa. Yo estuve observando eso. Pero usted ve al papá y a la mamá y defiende a sus hijos por causa de los hijos de. Después usted se sale y se va del otro lado. Y del otro lado el papá y la mamá defiende a sus hijos y habla en contra de los hijos de. Qué curioso. Que no hay uno solo que defendiendo la verdad de Dios no defienda a su hijo, defienda al otro. No se ve, pero sí se ve el que defiende a su hijo y a su hija. ¿Y la verdad de Dios qué? Qué raro que no haya alguien que defendiendo la verdad de Dios defienda al hijo del otro. Entonces ahí hay un problema. Y el que está dirigiendo tiene un problemón. Y los que son dirigidos por él, otro más grande. Que no van a poder resolver el problema, el conflicto de los hijos de contra los hijos de. Y ojalá que no se le sume otro, porque si eso no lo sabe resolver, porque no puede, porque se ve privado e incapacitado de resolverlo, los otros problemas que se le presentan menos. Entonces, ¿se da cuenta? Estamos todos orando para que la iglesia crezca, pero tenemos que crear las condiciones para que la iglesia crezca, porque no nos va a dar el Señor a sus ovejas para que le estemos mandando garrotazos por la cabeza y por la espalda. Nos las va a dar para que las cuidemos. Y para que las podamos cuidar, la única forma de hacerlo es estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Para qué? Para tener capacidad de organizar, capacidad de decidir según Dios, capacidad de resolver problemas conforme Dios y hacerlo en equipo. Entonces tenemos que entrar al camino de la perfección. Para entrar al camino de la perfección, 3 pasos. Y los que recibieron su palabra se unieron. Y es así, es juntos o no es nada. Los que estamos de acuerdo vamos a resolver el problema juntos, si no, no lo vamos a resolver. Primero. Segundo, perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Perseverar en la doctrina de los apóstoles los iba a transformar en cristianos, y perseverar en la comunión los iba a llevar a la unidad del cuerpo. Esa es la manera de entrar al camino de la perfección. Porque ¿quién va a servir a Dios en este lugar? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande, no todos andan, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y si Dios dice eso, ¿qué podemos decir nosotros? Si Dios dice eso, ¿cómo hago para acomodar a mi compadre, mi comadre, mi hija, mi hijo, mi esposa, mis amigos? ¿Cómo hago para acomodarlo? Como aquellas iglesias en donde usted encuentra que el pastor de la iglesia tiene el copastor el hijo, el tercer pastor el otro hijo, jefa de la música la hija, la esposa jefa de esta... ¿Cómo hace? Como si fuera la iglesia un negocio personal y de cada uno. Cuando la iglesia es la obra del Señor. No mirar si mi esposa, mi hijo, mi compadre, mi comadre está de acuerdo con la verdad de Dios. No, simplemente acomodarlo como si fuéramos políticos para que ellos estén bien. ¿A cuántos hermanos hacen lo mismo? ¿Cuántos
¿Cuántos hacen lo mismo? ¿Quién plantado en la verdad de Dios defiende al hijo del otro? ¿Y cuántos conflictos se generan por esto? Usted va a poder escuchar por todos lados: con mi hijo no se mete nadie. Y si los otros dicen lo mismo, ¿y usted qué se piensa? Sí, dicen todo igual. ¿Y qué hacemos con la verdad de Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe qué? En este tiempo que vivimos, la inconstancia se ha transformado en una forma de vida. Porque se ve, ¿no es cierto?, en el emprendimiento, en el estudio, en la resolución de problemas, en la familia, en donde ya no se resuelven los problemas porque hay incapacidad de resolverlo. Se separan y se ensaya con algo nuevo. Y esa es la moda. El sistema de la moda cambiante en el cual nosotros vivimos arrastra a la inconstancia, porque lo viejo ya no sirve, hay que probar con algo nuevo. Y encima el sistema nos quiere hacer creer que esto es lo mejor, cuando el verdadero objetivo que hay detrás es quitarnos de rumbo, que torzamos el camino por la inconstancia de no seguir. Tenemos que resolverlo, tenemos que resolverlo, tenemos que resolverlo. Pero yo no puedo solo, nos tenemos que unir a resolverlo. ¿Qué pasa con un conflicto en un matrimonio cuando una parte no quiere resolver el problema? Pasa. Hay una negativa total de querer resolverlo. Y encima hay veces que nos encontramos con matrimonios de 15, 18, 20, 25, 30 años, en donde en una parte no hay voluntad de resolver el problema, sino de cargar culpa contra el otro. Pero el otro quiere resolverlo y aún quiere arrastrar al marido de la mujer a venir a la iglesia para escuchar toda la palabra de Dios, a ver si lo podemos resolver, pero la otra parte no quiere. Pero esto es: o lo resolvemos juntos o no lo resuelve nadie. Pero dice, ¿vio? En el caso, por ejemplo, del hombre y la mujer se separa del marido. Sí, bueno, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ah, sí, no. Yo me busco otro. Pero no está eso en la Biblia. No está. No está. Y hemos tenido casos donde se vienen con los novios, las novias nuevas a la iglesia para que nosotros les aprobemos. Pasa. Todo porque el mundo en el que nosotros vivimos, no el reino del cual participamos, el mundo en el que nosotros vivimos está, ¿no es cierto?, habituado a la inconstancia, en donde hay que dejar lo viejo. Ya una relación de un año y medio no, ya es vieja, y tenemos que ensayar y probar con algo nuevo. ¿Por qué? Porque el sistema nos dice que esto es mejor y no nos damos cuenta que nos hace torcer el rumbo, porque Dios quiere que el problema lo resolvamos. ¿No hay un sabio que sepa resolver? No, pero si no hay un sabio que sepa resolver, ¿por qué no entrar en el camino de la perfección? Para que, estando firmes, constantes, podamos estar creciendo en la obra del Señor siempre y podamos resolver con sabiduría los problemas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuál es la causa de la inconstancia? Y dice el doble ánimo. La persona de doble ánimo es inconstante. Entonces, ¿cuál es la causa de la inconstancia? ¿Cuál es la causa de la inconstancia? El doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Dos mentes, dos corazones, dos almas o dos pensamientos contrarios, opuestos, viviendo adentro de nuestro corazón, combatiendo uno con otro y haciéndonos poner mal. Que es, por un lado, el amor a Dios y por otro lado, el amor al mundo. Los dos pensamientos adentro divididos, peleando uno con otro y haciéndonos poner mal. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Hoy decimos esto, mañana decimos aquello. O sea, no lo podemos afirmar en nada. ¿Por qué? Porque están esos dos pensamientos adentro, opuestos, contrarios, que es el amor a Dios y el amor al mundo, luchando, peleando entre sí.
¿Alguna vez no le pasó? Seguro que sí. Seguro que sí. Dos pensamientos adentro viviendo juntos como perro y gato. Y las consecuencias, ¿quién lo sufre? El dueño del cuerpo. El dueño del cuerpo que tiene esos dos pensamientos adentro que son opuestos y son contrarios y están peleando adentro. Un corazón, ¿no es cierto?, queda, como dice Santiago acá, gobernado por la duda. Duda generada por el cruce de opiniones. Por un lado, yo quiero escuchar lo que Dios va a hablar. Lo que Dios va a hablar, no lo va a hablar a través de su esposa, de su hijo, de su nieto, de su compadre o concuñado. Lo va a hablar a través del pastor que Dios le puso. Pero después vienen las opiniones familiares y amigables, movidos por intereses humanos y sentimientos humanos, y que si le prestamos oído ahí se genera el choque. Y no, y pero mirá, y no, y pero y fíjate, y no, y pero mirá. No, mirá, ¿sabe qué? Listo, está bien, yo no voy. Y se afirma uno ahí y lo deja al otro solo, y ahí comienza a generarse adentro. ¿Será lo que me dijo? ¿No será lo que me dijo? Un corazón gobernado por la duda, que es como la ola del mar. Para donde viene el viento le mete el cachetazo y lo lleva. Tiene rumbo y la onda del mar no tiene rumbo. Va para un segundo, donde va el viento va. Arrastrado, dice, por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Por la falta de firmeza y de constancia en la verdad de Dios. Piense. El apóstol Pablo no le cae bien, como por ahí no le caigo bien yo. El apóstol Pablo tenía una naturaleza humana y que de ahí salían errores, como por ahí le puede pasar conmigo igual. Pero vamos a mirar de otro lado ahora. Su compadre, su comadre, su hijo, su esposa, quien sea, ¿ha tenido parte en la formación de este trabajo y en la preparación de discípulos alguna vez? No, nunca, jamás, porque nunca estuvo de acuerdo. Entonces, ¿para qué lo escucha? ¿Tiene responsabilidad su esposo, su esposa, su hijo, su tío, su abuela, su compadre, su comadre? ¿Tiene responsabilidad en el crecimiento de nuestra iglesia? No. ¿Y entonces para qué lo escucha? Pero el que está lleno de defecto y no me cae bien, ¿es el responsable de que la iglesia esté así? Seguro. ¿Y entonces por qué no escucharlo? Los que estamos sirviendo al Señor y estamos llevando verdad al pueblo, somos los que más problemas vamos a tener. De opiniones cruzadas, seguro, porque el diablo, no hace falta ser muy sabio para darse cuenta de eso. Neutralizando al que arroja luz al pueblo, la cosa el diablo la tiene dominada. Entonces, Santiago, ¿a quién le escribe? A todas las iglesias, es una carta universal. ¿Qué significa? ¿Que es el problema en todos lados? Un corazón lleno de duda, generado por el cruce de opiniones, o mejor dicho, el choque de opiniones contrarias que vienen de un lado y de otro. Estamos explicando la inconstancia de dónde viene, del doble ánimo. Perfecto. Todos sabemos lo que es el doble ánimo. ¿Qué hacemos con el doble ánimo para no estar más así y poder estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre? ¿Por qué? Porque Dios lo requiere. ¿Qué hacemos? Santiago también da la respuesta. Capítulo 4, verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos están atentos? Inconstancia generada por doble ánimo. Doble ánimo, ¿qué hacemos? Purificad vuestros corazones. Vosotros, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Cómo purifico mi corazón? Fíjese a quién va a escuchar. Fíjese a quién le va a prestar oído. Así le dijo Elías al pueblo:
Los juntó a todos y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, vayan en pos de Jehová. Pero si Baal es Dios para ustedes, vayan en pos de Baal. Pero decídanse entre uno y otro. Y dice: mas el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no respondió palabra? Porque sabían que estaban metidos en un gran problema que tenían que resolver, y la respuesta no era para darla rápido. Por eso dice: mas el pueblo no respondió palabra. Pero si ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por qué no toman la decisión de una vez? O se agarran de uno o se agarran de otro. Para mí no es. Bueno, si no es, que no sea. El que está acá no es de Dios. Perfecto, listo, no soy de Dios. ¿Qué hace usted acá? ¿A qué vino? ¿Qué quiere? No, el que está es. Bueno, si el que está es, quédese con lo que le decimos entonces y termínela de una vez. ¿Por qué? Porque es imposible que pueda crecer si no entra en el camino de la perfección. Si no persevera en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Vio que muchas veces se dice: ¿y cómo puede ser? ¿El pastor no se da cuenta de este? ¿El pastor no se da cuenta de aquello? Vamos a la palabra de Dios y dice: vosotros, hermanos, le ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano, ¿no es cierto?, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que nosotros le estamos dando. Se lo tienen que hacer ustedes. No tiene que decir: ¿cómo el pastor no se da cuenta? No, ustedes tienen que hacerlo. Mas vosotros, hermanos, le dice. No le dice si el pastor se da cuenta o no se da cuenta. A los hermanos le dice. Le está diciendo lo mismo. Purifiquen sus corazones, fíjense con qué se quedan. Es un problema cuando nuestra paz y nuestra felicidad la hacemos depender de lo que otros nos digan, cuando en realidad nuestra paz y nuestra seguridad y nuestra felicidad ha de depender solamente de lo que Dios dijo, no de las opiniones de lo que la gente nos diga. Cuando mi paz, mi seguridad y mi felicidad dependen de lo que las personas me dicen, he transformado a las personas en dioses. Entonces tengo que decidir entre Baal o Dios. Pero si yo decido que mi paz, mi seguridad y mi felicidad dependen solamente de Dios, entonces solamente dependen de lo que Dios dice y no de las opiniones cruzadas de las personas. Por lo que Dios nos viene hablando ayer y hoy, se percibe claramente que hay quienes están acá y no están de acuerdo con nosotros. Porque está clarito. Y hay quienes están mal porque se han visto afectados por esos comentarios contrarios que no surgen de este púlpito cada día de reunión, que surgen de otro lado. Llámese papá, mamá, mujer, hijo, tío, compadre, comadre, lo que sea. O simplemente a quien yo considero: no, porque no, ¿sabes qué pasa? Que es mi amiga, es tu amiga, pero lo que te habla te está perjudicando y no está conforme a la verdad de Dios. Sí, y Dios te dice que no te juntes, sin embargo es tu amiga. Tenés que fijarte vos también de quién sos. Porque si le preguntamos a todos, todos decimos ser de Dios. Pero el Señor dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Como queriendo decir, si no, no hay amistad. Los apóstoles le dieron la mano a Pablo. ¿En señal de qué? De compañerismo. Si no, no te doy nada. ¿Amén? Amén. Entonces piensen en esto. No hagamos que nuestra paz, que nuestra tranquilidad, que nuestro pasarla bien, que nuestra felicidad dependen de lo que terceros nos digan. Que todo eso dependa totalmente de lo que Dios nos hable cada día de reunión. Entonces, esa es la mejor definición de lo que significa perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo no me hablé de otra cosa. Yo ya dejé de ser quien fui, y quien soy va a vencer sobre quien yo fui. Primero. Segundo, voy a perseverar en lo que Dios me está hablando desde este púlpito, porque le puedo asegurar. ¿Por qué digo desde este púlpito?
Porque ustedes me ven que yo ando por ahí, que estoy leyendo, entro, salgo, voy, entro, voy por afuera, pego la vuelta, pero yo estoy escuchando lo que se dice de acá. Y hasta ahora, todo lo que se dice de acá, o de ahí, lo estamos escuchando. Y está tranquilo, bien, todo acomodado a lo que Dios quiere de nosotros. Cuando alguien hable algo contrario a la doctrina que hemos recibido, enseguida ustedes se van a dar cuenta. Ya me conocen de años, yo le he sacado el micrófono a algunos que estaban hablando porque no les voy a permitir, porque ustedes son mi responsabilidad. Si alguien quiere hablar otra cosa, que se abra por su cuenta una iglesia y que hable donde quiera, pero no acá. En mi casa no puede venir otro a hacer lo que quiere. Entonces tenemos que tener esa firmeza de quedarnos con lo que desde este púlpito, desde este lugar, cada día Dios nos está hablando, porque eso nos introduce en el camino de la perfección, y los que le van a servir a Dios en este último tiempo son los que andan en el camino de la perfección. Los que van marcha atrás, los que retroceden, los que cada día que los vemos muestran en sus actitudes, en sus vestimentas, en sus gestos, que están yendo para atrás, porque parecería como que están cada día peor. Tiene que tomar una decisión antes de que sea tarde. Ahora, hay quienes hacen añades que están acá y todavía no se terminaron de convencer. ¿Y se terminarán de convencer mañana? ¿Qué hará el Señor? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Se escucha en cualquier lado lo que se escucha acá? No. ¿Y por qué no lo defiende? ¿Por qué no lo guarda? ¿Por qué no se queda solamente con eso? ¿Qué grado de responsabilidad en el crecimiento de la iglesia tiene el que le está opinando y lo está haciendo poner mal? Y no, la verdad que ninguno. ¿Y por qué lo escucha? Y no, de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo. Ah, bueno. Y es el mismo problema que hay en las iglesias cuando vamos, ¿ves? Los hijos de contra los hijos de. Nos ponemos de este lado, el papá y la mamá defienden a sus hijos contra los hijos de él. Nos vamos del otro lado, lo mismo. Entonces, ¿después qué hice? Me fui a hablar con los niños. Y los chicos hablan mal de los otros chicos. Entonces me fui a hablar con los otros chicos. Y los otros chicos también se pusieron a llorar y a hablar mal de los otros chicos. Entonces dije, ¿qué hacemos? ¿Para dónde tiramos? Y si el que está ahí es un incapaz de resolver ese problema, porque todavía los sentimientos y las emociones lo gobiernan de quien yo fui, nunca va a poder ser quien es. ¿Y qué es lo que cada uno está buscando? Crecer en la iglesia del pueblo donde Dios lo puso. ¿Y cómo va a crecer una iglesia? ¿Cómo crecía Israel como pueblo, siendo un montón de huesos secos desparramados por todos lados? Seco, en gran manera. No se acordaban ni orar a Dios cuando tomaban un mate. No se acordaban de orar a Dios ni cuando presentaban la comida. No sentían nada. Nada. De la carne intacto, sentían todo, pero espiritualmente no sentían nada. ¿Nunca se sintió usted alguna vez así? Yo me sentí así alguna vez. Y es horrible. ¿Por qué? Porque me sentí seco en gran manera. Y eso nos lleva a que, y algo tenemos que hacer, porque es horrible sentirse así. Entonces nos damos cuenta que no estamos perseverando en algo que vino de parte de Dios, que tiene el objeto de formarnos como verdaderos cristianos y hacernos entender definitivamente que acá trabajamos todos juntos, o esto no crece. Así que cada uno puede tener el concepto que quiera del que está al lado, pero yo tengo que entender que el que está tal vez venga porque Dios lo trajo, y si vino porque lo trajo el diablo, me parece que hay señales inequívocas que nos vamos a dar cuenta si es así. ¿Por qué? Y porque no hay forma de hablarle, no hay forma de hacerle entender, no hay forma de llevarlo, no hay forma que nos escuche. Entonces nos vamos a dar cuenta. Y el que quiere, también nos vamos a dar cuenta. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Cuánto entendieron? ¡Qué alegría!
¿para qué vamos a seguir hablando del